Bienvenido a la clase de liderazgo básico, nuestra séptima clase. Hemos avanzado ya, gracias a Dios, hemos ido avanzando y hemos avanzado con efectividad. En la última lección, estuvimos hablando acerca de las crisis que enfrenta el liderazgo. Sí, así como lo escuchaste. El liderazgo no solamente se trata de poner una visión, de armar un equipo, de formar planes, pero también el liderazgo frecuentemente enfrenta crisis y es importante saber cómo enfrentamos las mismas. Así que en la última lección descubrimos algunos principios de la primera iglesia que ellos usaron para transformar cada una de las crisis que enfrentaban en oportunidades. El estudio de la semana pasada también lo concluimos dándote tiempo para que tú puedas aplicar esos principios a los problemas más serios que posiblemente, que quizás te estén agobiando en este momento. Ahora nos gustaría saber los resultados de si pudiste cambiar el enfoque y poder entender cómo crear esas crisis en oportunidades. Nos encantaría saber cuáles fueron los resultados que este cambio de enfoque produjo en tu vida y en tu ministerio en los últimos días o posiblemente en las últimas semanas. Hoy vamos a examinar otro problema, pero el problema que vamos a examinar el día de hoy tiene que ver con un problema que la iglesia primitiva enfrentó en sus primeros años, pero este va a ser un problema interno. La semana pasada nos enfocamos en un problema externo. El día de hoy vamos a enfocarnos en un problema interno. Ahora, en lo que nos enfocamos en este problema interno, quisiera pedirte que trates de identificar algunos de los problemas que existen entre los hermanos con los cuales tú estás trabajando o tal vez con los equipos que tú estás trabajando dentro o fuera de la iglesia. Ahora, tengo algunas preguntas que quisiera que las pensaras, que las contestaras, pero más que todo, sobre todo, que medites en estas preguntas. ¿Por qué te parece muchas veces que los problemas entre hermanos dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, son mucho más difíciles a veces que resolver que los ataques que la iglesia a veces recibe de afuera hacia adentro? Me gustaría que por lo menos escribieras dos cosas. ¿Por qué te parece que muchas veces los problemas entre hermanos son mucho más difíciles de resolverlos? Ahora, también me gustaría que contestaras una segunda pregunta, y esto es, ¿cuáles son algunas de las estrategias que has usado en algún momento para resolver problemas entre hermanos que no te dieron resultados y por qué no te dieron resultados? Puedes pensar en un par de cosas, puedes pensar por lo menos en una de ellas. Y también quisiera que me respondas que si has usado en algún momento estrategias que sí te han dado buenos resultados y por qué te han dado esos resultados. Ahora, me gustaría que pensaras en eso y al final de la clase pudiéramos dialogar un poco acerca de esto. Pero mientras la crisis que viene desde afuera suelen constantemente unir, mientras la crisis venga de afuera, suele unir a los hermanos. Y eso es porque todos tenemos un enemigo en común, lo podríamos ver desde ese punto de vista. Las que aparecen desde adentro tienden a dividirnos porque son crisis internas y empezamos a agarrar lados o empezamos a simple y sencillamente dividirnos por preferencias. Y aunque hayan pasado muchísimos años y seguramente las circunstancias del ministerio sean totalmente diferentes de donde servías antes a donde sirves hoy, estoy seguro que lo que este estudio propone es muy cierto en cuanto a los principios que te ayudarán a enfrentar aquí o allá las crisis dentro del liderazgo, dentro de la iglesia y convertirlas en oportunidades. La primera crisis que los discípulos se enfrentaron fue en el libro de los Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. La crisis que enfrentaron era una crisis que provocó murmuración, ataques desde adentro. La palabra de Dios lo dice de esta manera en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas.
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes creían y obedecían la fe. El problema aquí comienza con una murmuración por algo que está sucediendo dentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema aquí? Para ser más específico y poder entender lo que la palabra de Dios nos dice, es que el problema aquí es que existían dos grupos en la iglesia de Jerusalén. Como usted puede observar en el versículo 1, existían dos grupos en la iglesia de Jerusalén: judíos de habla griega, griegos, que habían nacido en el exterior y habían adoptado muchas de las costumbres de los países de afuera, de los países nativos, exteriores. Judíos que hablaban hebreo, que seguían rigurosamente las costumbres de Palestina. Habían dos grupos, los griegos y los judíos, por lo tanto. Muchas de las viudas dependían de la iglesia para su sostén. Parece ser que, al haberse convertido en seguidores de Cristo, habían quedado fuera del sistema de ayuda social de las sinagogas. Las viudas extranjeras creían que había injusticia en el reparto diario de los comestibles y entonces comenzaron a murmurar. Sin embargo, aquí podemos identificar otro problema. Los hermanos que sufrían de injusticia reaccionaron mal y cayeron en el pecado de murmuración. Sí, la murmuración es un pecado. Filipenses 2:14 dice que no murmuremos los unos de los otros. Pero cayeron en el pecado de la murmuración y empezó a crear una división dentro de la iglesia. Empezó a haber una crisis. Y esta crisis era necesario que los líderes la enfrentaran de la manera más correcta. Ahora, frente a esta crisis, ¿cómo podrían haber reaccionado los apóstoles? ¿Cuáles serían las posibles respuestas y sus consecuencias? Los apóstoles pudieron haber reaccionado atacando los síntomas del problema. ¿A qué me refiero con atacar los síntomas del problema? Al censurar a las viudas de habla griega por la murmuración. O sea, pudieron haber callado a las viudas y les pudieron haber dicho: ustedes no tienen derecho de decir absolutamente nada, y haber censurado a las viudas, y así nos deshacemos del problema. Muchas personas tienen la tendencia a querer callar a la gente, y a veces creen que con callar a la gente en cuanto al problema, para que no hablen más del problema, han resuelto el problema. Y muchas veces el problema no se resuelve de esa forma. Es más, el problema nunca se resuelve de esa forma, porque es como levantar la alfombra y poner la basura debajo, ahí mismo se va acumulando. Es una bomba de tiempo cuando tú tratas de ignorar el problema y tal vez callar a las personas, censurar a la gente. Ellos pudieron haber censurado a las viudas de habla griega por la murmuración. Otra de las posibles soluciones que pudieron haber dado a este problema es que pudieron haber salir a defenderse y decir: ya ustedes seguramente son muchas quejas. Y seguramente muchas de esas quejas iban dirigidas directamente a ellos. Ellos posiblemente eran criticados en todo esto. Y muchas veces nosotros tenemos esa tendencia como líder. Algunos líderes tienen la tendencia a defenderse inmediatamente, cuando quizás el ataque no es directamente contra ti, sino al problema, a la situación que se ha presentado. Otra de las posibles respuestas que los apóstoles pudieron haber tenido en este caso, de las posibles respuestas y consecuencias, es poder esquivar el problema. O sea, esquivarlo, ignorarlo. ¿Por qué? Porque creían que la responsabilidad no les correspondía. Ese no es mi problema. Si tú esquivas los problemas, eso no quiere decir de que el problema no va a estar ahí.
Otra de las posibles respuestas o reacciones que ellos pudieron haber tenido era dejar su ministerio, dejar de predicar para solucionar la injusticia de lo que estaba sucediendo. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿cómo hubieras reaccionado tú? No veas el texto, cómo reaccionaron ellos. ¿Cómo hubieses reaccionado tú si tú estuvieras en medio de este problema? Ahora, hay una cosa bien importante. De nuestra forma de reaccionar dependen muchas cosas. De nuestra forma de reaccionar depende muchas veces cómo nosotros solucionamos las situaciones. Debemos de ser parte de la solución, no parte del problema. Y nuestra reacción dice todo. De mi reacción depende si salimos adelante del problema o de mi misma reacción como líder depende si el problema nos va a destruir. Está en tus manos como líder, como tú reacciones. ¿Cómo habrías reaccionado tú en este momento que los discípulos se encontraban en esta situación tan difícil? Ahora, quiero que observemos cómo reaccionaron ellos. ¿Cómo reaccionaron ellos y cómo deberías de reaccionar tú a cada uno de estos problemas con los que nos enfrentamos a veces en el liderazgo? La primera reacción que ellos tuvieron, lo puede ver en tus notas, la primera reacción que tuvieron, ¿cómo respondieron? Lo primero que hicieron fue definieron el problema principal. Definieron el problema principal. Cuando tú enfrentas una crisis, es sumamente importante que definas el problema principal de la crisis. O sea que en vez de caer en el error de atacar los síntomas del problema, los apóstoles identificaron el problema principal. ¿Cuál era el problema principal en este caso? Era la falta de organización adecuada frente al crecimiento explosivo que estaba teniendo la iglesia. Sí, la falta de organización provocó este problema y ellos pudieron identificar cuál era el problema, ya que a los líderes nos corresponde la tarea de organizar la obra. Los apóstoles no echaron la culpa a otros. Sí, como líder tú eres el responsable de organizar tu iglesia, de organizar tu ministerio. Nadie es responsable. Tú debes de tomar la iniciativa. Tú debes de crear una estructura que va a funcionar para lo que Dios te ha llamado a hacer ahí. La falta de organización adecuada frente al crecimiento de un ministerio, de una iglesia, puede provocar este tipo de problemas y tienes que identificar primero el problema. Los apóstoles, por lo tanto, no echaron la culpa a nadie porque la responsabilidad de organizar es de los líderes. Y los apóstoles asumieron la responsabilidad de organizarse mejor y se esforzaron para solucionar los problemas. Qué tremenda lección de liderazgo la que los apóstoles nos dan aquí. Inmediatamente, como decimos, tomaron el toro por los cuernos. Muchos problemas se complican cuando los hermanos no reaccionan bíblicamente. Se requiere disciplina para evitar la tentación de tratar los problemas o pecados secundarios e invertir nuestros esfuerzos en solucionar el problema principal. Sin embargo, muchas veces los demás problemas desaparecen cuando tratamos la raíz del problema. ¿Qué principio podemos aprender aquí del liderazgo en cómo ellos buscaron solución a esta situación? Podemos aprender el principio, el cual el líder eficaz está dispuesto a buscar la causa fundamental del problema. El líder eficaz está dispuesto a buscar la causa fundamental del problema. No atacar los síntomas, buscar qué es lo que está provocando este problema. En el caso de la iglesia de los Hechos era la falta de organización. Además, el líder debe de estar dispuesto a reconocer si él tuvo parte en crear el problema y cómo puede buscar la solución. Entonces, identificar el problema y definirlo con exactitud es el primer paso que ellos hicieron y tomaron responsabilidad por el mismo. El segundo paso que ellos tomaron es que una vez que identificaron el problema, propusieron una solución adecuada.
Muchas veces hay personas que se enfocan siempre en lo negativo y están enfocados siempre solo en el problema, solo en el problema. O sea, si te quedas solo en el paso uno, de nada te sirve. Tienes que ir al paso 2 para solucionar la crisis. En el paso uno, identificas el problema y defines bien el problema. En el paso 2, tienes que dar la solución al problema. Si no das solución, de nada sirvió. Por lo tanto, los discípulos, los apóstoles, propusieron una solución adecuada al problema. Ahora, seguramente los apóstoles analizaron varias opciones. Posiblemente tuvieron una de esas reuniones donde nos quedamos por horas y por horas hablando sobre algún problema, sobre la crisis. Así que seguramente los apóstoles analizaron varias opciones, incluyendo la posibilidad de involucrarse más en el trabajo mismo de repartir los comestibles. Sin embargo, tenían la capacidad de ver el cuadro grande y lo veían y de buscar ellos una solución que sería adecuada para toda la iglesia. Es decir, su solución tomaba en cuenta no solo la necesidad de las viudas, sino también el papel de los líderes y las necesidades de los demás hermanos dentro de la iglesia. Es importante ver cómo los apóstoles no se creyeron tan indispensables y quisieron hacer ellos absolutamente todo. ¿Has conocido muchas veces a un líder que frente a un problema, él quiere solucionar el problema y no quiere confiar a nadie más el que proceda, el que actúe de acuerdo a la solución para darle a ese problema? Sino que ellos dicen, este es el problema, ya lo identificamos, ahora esta es la solución, pero lo voy a hacer yo. Muchas veces los líderes nos creemos indispensables. Y ese es un punto ciego que muchas veces nosotros como líderes podemos tener. Y es un riesgo el que nosotros hagamos esto, que actuemos de esta forma. Es importante ver cómo los apóstoles nos dan el ejemplo de no creerse personas indispensables. Una condición lamentable de la cual sufren muchísimos líderes. Ellos estaban dispuestos a dejar lugar para que otros llevaran a cabo un plan para satisfacer las necesidades de las viudas. Increíble. Ellos sabían, no tenemos que necesariamente hacerlo nosotros. Podemos multiplicarnos, podemos pasarle la batuta, podemos pasar la responsabilidad a otras personas y ver cómo ellos también van creciendo en su vida de liderazgo. Para llegar a este plano, los líderes tienen que entender claramente su papel y tener la seguridad en el Señor como para permitir que nuevos líderes cumplan también otros papeles. Tú no eres el único líder. Tú no eres el único que ha recibido el don de liderazgo. Puedes dejar que otros aprendan. El líder, dicen por ahí, nace. Otros dicen, no, no, el líder se hace. Pues yo te digo, son las dos cosas. Hay líderes que nacen, hay personas que nacen con cualidades natas de liderazgo, pero hay personas que van aprendiendo y a medida que va pasando el tiempo, también se van desarrollando como líderes. ¿Qué principio aprendemos en cómo ellos buscaron la solución? Aprendemos el principio de que el líder eficaz evita la tentación de meterse personalmente en cada problema. Aun si él fuera capaz de ser la solución, el líder eficaz entiende que muchas veces las mejores soluciones requieren que el líder invierta sus energías en preparar a otros para el trabajo a largo plazo. Sí, inviertes mejor tus energías en preparar a otros líderes para que cuando resulten estas cosas o de repente se nos vengan estos problemas, otras personas te ayuden a solucionar los problemas. Si siempre los estás queriendo solucionar tú, si tú piensas que tú eres la solución a todos los problemas de tu ministerio, de tu iglesia, estás perdido. No te estás multiplicando. No te estás multiplicando en otras personas que también van a ir creciendo o podrían ir creciendo como líderes. El líder eficaz no solamente identifica el problema, el líder eficaz evita la tentación de pensar que es el único que puede solucionar el problema y puede entonces buscar la solución poniendo un equipo a trabajar. Y de esa forma ellos también se van desarrollando como líderes. Prepara a otros para el trabajo a largo plazo. Una tercera cosa que hicieron ellos
es que explicaron las pautas que les llevó a proponer la solución. Vale la pena entender aquí cómo los apóstoles tomaron tiempo para explicar bien tanto la solución como las razones de la solución. Dijeron ellos, esta es la solución, es que escojamos a personas que estén capacitados, que tengan ciertas cualidades, y dan las cualidades ellos ahí que querían ver en estos hombres. Y una vez que dan las cualidades, entonces ellos proponen la solución, pero ¿por qué razón escoger a otros? Y ellos dan la razón del por qué escoger a otros. ¿Cuál era la razón? Para que así ellos no se descuidaran del ministerio principal al cual el Señor Jesús los había llamado a hacer. Así que explicaron las pautas que les llevó a proponer la solución. Y vieron ellos no solamente la solución, pero las razones del por qué propusieron esta solución. Aunque quizás como apóstoles podrían haber impuesto su voluntad sobre la iglesia, reconocían el valor que todos los hermanos tenían en que todos los hermanos entendiesen y estuviesen de acuerdo con su propuesta. Si ellos se hubieran querido imponer y hubieran dicho, no van a hacer esto porque nosotros somos los apóstoles, posiblemente algunas personas hubieran dicho, yo eso no lo apoyo. Pero cuando ellos se vieron envueltos en esto, entendieron que ellos eran parte de la solución y eso los hizo sentir como parte de, no los excluyeron. Muchas veces los líderes tienden a excluir a las personas. No estoy diciendo que para cada cosa vayas y pidas votación, no, pero puedes darle las razones a la gente de posibles soluciones a problemas que están experimentando y explicarles los puntos bíblicos, lo que Dios quiere y hacer que las personas estén dentro contigo, estén a bordo y no que los empujes hacia afuera. Este compromiso de mantener la buena comunicación con los hermanos requiere tiempo y disciplina. Y muchos líderes no quieren tomar el tiempo ni tienen la disciplina para comunicar efectivamente. Algunos líderes han caído en la trampa de creer que por el hecho de ser los líderes no tienen que explicar sus razones o sus acciones absolutamente a nadie. Esta actitud es una actitud de prepotencia. ¿Has encontrado alguna vez un líder prepotente que cree que todo lo sabe, que solamente ellos pueden decir, que solamente ellos tienen la solución? La prepotencia está lejos del modelo de humildad y de servicio que demostraban los líderes de la iglesia primitiva. ¿Qué principio nos enseña esto? Tercer principio, el líder eficaz demuestra su respeto y amor a los hermanos al tomar el tiempo que sea necesario para explicar las razones de sus acciones y propuestas. Tome el tiempo necesario. Tú debes de desear que la gente esté contigo, no contra ti, porque quizás tu solución es la mejor, pero posiblemente la gente no entienda esa solución porque no los has hecho parte de. Así que el líder eficaz y efectivo demuestra ese respeto y amor a los hermanos al tomar el tiempo para explicarles y las razones del porqué de sus acciones y propuestas a la solución de las crisis. Qué importante es hacer estas cosas. Y número cuatro, los apóstoles involucraron al grupo en aplicar la solución. No solamente les dijeron la solución, no solamente les dijeron por qué de la solución, pero cuando aplicaron la solución, involucraron al grupo y después apoyaron la decisión del mismo grupo. Eran muy inteligentes como líderes. Los apóstoles fueron sabios en la manera en que incluyeron a los hermanos en la solución, mientras mantenían cierto control sobre los procedimientos. Pusieron la solución, aprobaron a los que fueron elegidos, también permitieron que los hermanos participaran plenamente en solucionar el problema. De esta manera aumentaron el sentido de propiedad. O sea, las personas sentían ese sentido de propiedad, de pertenencia, de que les pertenecía, de que era propiedad, de que ellos eran parte de. Esa es nuestra solución, dijeron ellos. No nos están imponiendo nada. No venían dictadores, sino más bien que estaban siendo personas que estaban guiando. Tú tienes dos opciones como líder. Ahora,
¿Tú guías ovejas o tú empujas vacas? ¿Cuál de las dos cosas estás haciendo? Cuando empujas vacas, acarreas las vacas, las vas empujando. Pero cuando vas guiando ovejas, tú vas adelante y tú les vas mostrando el camino. Es sumamente importante entender de que la gente se sienta parte de y que sean parte y que tomen responsabilidad de lo que están solucionando, de la solución que están tomando. Estos hombres son nuestros líderes, decía ahora la iglesia de Jerusalén. Nosotros fuimos parte de escogerlos y los escogimos de acuerdo a la alianza que nos dieron los apóstoles. Nos dijeron que los escogiéramos con dichas características y así los escogimos y los apóstoles los aprobaron. O sea, los apóstoles los guiaron a ser parte de la solución. Ahora, este es un principio que vemos que muy a menudo en la historia de la iglesia primitiva, los líderes trataban de involucrar lo más posible a los hermanos en el proceso de tomar e implementar las decisiones. Ahora, una pregunta importante, ¿puedes identificar algunos de los valores de seguir esta política? Sí, hay muchos valores de ellos. Me gustaría que tú identificaras por lo menos tres, en donde tú le comunicas a la gente, donde tú haces que la gente sea parte de, que la gente sienta ese sentido de pertenencia, que la gente sientan de que ellos son parte de el sentido de propiedad. ¿Cuáles son los valores en esto? ¿Por qué es tan importante esto? Me gustaría que lo pensaras y lo anotaras en este momento. ¿Y qué principio aprendemos de esto? Aprendemos el principio en que el líder eficaz intenta involucrar a los hermanos donde sea posible. No quiere decir que deje de ser el líder, sino que reconoce el valor de involucrar a los demás en las decisiones que más les afectan. Involucra a los demás en las decisiones que más te afectan. Aprende a guiarlos a donde tú crees que Dios quiere llevarlos. Ahora, ¿qué hicieron ellos primero? Definieron el problema principal. Una vez que definieron el problema, propusieron una solución adecuada. Una vez que propusieron la solución, explicaron las pautas que los llevó a proponer dicha solución. Número 4, ¿qué hicieron? Involucraron al grupo en aplicar la solución y después apoyaron la decisión del mismo. Con esta nueva organización, la crisis se convirtió en una oportunidad y la iglesia, ¿qué sucedió con la iglesia? Dice la palabra de Dios que la iglesia creció. La aplicación práctica. Quiero que tomes 20 minutos, divídanse en grupos y tomen 20 minutos en este momento para que puedan cada uno de ustedes responder a la aplicación práctica. Y en la aplicación práctica van a responder las siguientes preguntas. Analice estas preguntas y responda de acuerdo. Ahora, usando estas preguntas que le voy a dar, va a analizarlas, es más, va a escoger un problema y va a analizar el problema que existe entre personas, entre empleados, entre hermanos de su grupo. Lo primero que vamos a hacer es mirando solamente las circunstancias externas, ¿ok? Hágase la pregunta mirando las circunstancias externas. ¿Cuál parece ser el problema? Piense en algún escenario, piense en alguna situación y pregúntese, ¿cuál parece ser el problema? Defina el problema. Analizando el problema más detenidamente, pregúntese, ¿puede ser que exista un problema de fondo del cual solo hayas identificado los síntomas? ¿Cuál es? Número 3. Trata de identificar las posibles soluciones al problema fundamental. No te olvides que el líder siempre intenta buscar las soluciones que ayudarán no a corto plazo, sino a largo plazo. Muchos líderes tienden a hacer solamente las cosas a corto plazo y pronto no pasa tanto el tiempo cuando están teniendo otro problema encima. Trata de buscar las soluciones que te ayudarán a largo plazo. Número 4. ¿Te cuesta resistir la tentación de ser la solución en vez de buscar que otros te ayuden? En la multitud de consejeros, dice el libro de Proverbios, hay sabiduría.
Y si tienes la tentación de buscar siempre tú solo la solución, ¿por qué es esto? ¿Por qué crees que eres tan indispensable en buscar siempre la solución? ¿Qué elementos? Esta pregunta es importante. ¿Qué elementos incluirías en explicar tu propuesta a tu grupo, en tu trabajo, a tus hermanos en la iglesia? Una sexta pregunta. ¿De qué manera vas a involucrar a las demás personas, a los hermanos, en aplicar la solución? ¿Cómo los vas a involucrar? De esta manera se aumentaría el sentido de propiedad. Esta solución, va a decir las personas, es nuestra solución. Muy bien, voy a pedir que tomes 20 minutos, que nos dividamos en grupos de 3 y comencemos a trabajar en responder estas preguntas. Es más, creen un escenario del cual ustedes estén trabajando juntos para buscar una solución a la crisis interna de algún problema dentro de un ministerio, de una iglesia, de tu trabajo, donde quiera que sea, posiblemente sea en tu casa. Después de estos minutos, te veo aquí en un momento. Bendiciones. Muy bien, estamos de regreso. ¿Cómo fue? ¿Qué experimentaron? Es maravilloso poder buscar la solución de esta forma, seguir estos principios bíblicos y poder observar uno lo que es lo importante del líder eficaz. Poder observar que el líder eficaz está dispuesto siempre a buscar la causa fundamental del problema y está dispuesto a reconocer si él tuvo parte que ver en este problema. Y si él tuvo parte que ver en este problema, poder reconocerlo. No buscar culpar absolutamente a nadie, porque eso no te va a ayudar a resolver el problema. El principio donde el líder eficaz evita la tentación de meterse personalmente él en cada problema, en solucionar cada problema, aun si él fuera capaz de ser la solución. El líder eficaz entiende que muchas veces las mejores soluciones requieren que el líder invierta sus energías en preparar a otros para ayudarle a solucionar esas crisis a largo plazo. El líder eficaz demuestra su respeto y amor por las personas que le ayudan a tomar el tiempo que sea necesario, al punto en que él tome el tiempo necesario para explicarle a las personas las soluciones y las propuestas que él está dando a las personas. El líder eficaz demuestra ese respeto a la gente, los ama, los respeta y les explica con tiempo y tiene paciencia en explicarlo. El líder eficaz intenta involucrar siempre a las personas en todo momento que sea posible. Tú quieres llegar a la cima, pero no quieres llegar a la cima solo. Si llegas solo, hay un problema. Si llegaste solo, hay un problema. Si no llegaste con un equipo que estuvo a tu lado, que te apoyó porque creyó en las soluciones que tú les presentaste, estás en un problema. Porque si llegaste solo, no te mantendrás solo por mucho tiempo en la cima. Así de que el líder eficaz intenta involucrar a los demás donde sea posible. No quiere decir que dejas de ser líder, como lo dijimos anteriormente, sino que reconoces el valor que tiene cada una de las personas en las decisiones que más afectan. Dios les bendiga en esta mañana. Esperamos en Dios que pueda cada uno de ustedes hacer parte de sus vidas estos principios. Bendiciones y hasta la próxima.